Me casé con un alfa frío y apático. Él no me quiere, detesta que lo toque. Si digo 2 palabras de más, pone cara seria. Entonces, de repente, vi una serie de mensajes en pantalla. Bebé, no le sigas dando premios o te va a dejar los ojos como dilatados, ¿eh? ¿No ven que el viejo ya tiene los ojos rojos de aguantar? Si un pequeño omega dulce como tú se le acerca, Hudson va a explotar, ¿no? No. Últimamente en el círculo se rumorea que el CEO serio y frío, Hudson, cambió por completo después de casarse. Ustedes saben, ahora que estoy casado tengo familia, mi esposa me controla muy bien. No hay opción, ella me exige llegar a casa a las 7 en punto, o se enoja conmigo. Mi amigo Nas imitaba la voz de Hudson cuando me llamó por teléfono. Luego se rió a carcajadas. Mason, le tienes bien educado. ¿Cómo lo haces? Enséñame, anda. Yo estaba recostado en la cama, un poco triste. Pero yo nunca le pedí que llegara a casa a las 7. ¿No crees que tendrá alguna otra omega afuera? Hudson no me quiere. Más bien, me desprecia. Nas intentó consolarme, Mason, estás pensando demasiado, eso es puro control de esposa. Dime, ¿quién más en este mundo logra llegar a casa puntual a las 7 sin importar lluvia o tormenta, y cancela todas las cenas o fiestas solo para estar contigo? ¿Será verdad? Entonces escuché que abrían la puerta con cuidado. Me senté de golpe en la cama y arreglé mi ropa. Nas, corto aquí, parece que él llegó. Me vestí rápido y salí. Hudson estaba en la entrada cambiándose de zapatos. Corrí emocionado hacia él, con una sonrisa mirando hacia arriba. ¿Llegaste? Hudson respondió con frialdad. Quise tomar su bolso. Él lo esquivó de un lado. Yo lo hago. Al verlo evitar mi mano, sentí un poco de tristeza. Está bien. ¿Qué quieres cenar esta noche? Le aviso a la señora. Me da igual. Me gusta Hudson, mis feromonas me empujan a acercarme a mi alfa. Hudson se puso los zapatos y entró, y yo lo seguí hablando. Pero de repente se detuvo. Chocó mi pecho contra su espalda y olí sus feromonas. Olor a ámbar. Un aroma frío, suave, con notas amaderadas y resinosas. No pude evitar inhalar profundamente, me gusta cómo huele. Hudson frunció el ceño, molesto. No te acerques tanto. Me quedé paralizado. Lo vi entrar a su despacho. Desde que nos casamos, nunca tuvimos contacto cercano. Hudson siempre me evitaba. Incluso dormía en la habitación de al lado por las noches. Vi su espalda fría y no pude evitar sentirme herido, me invadió una tristeza profunda. La próxima semana, es mi ciclo de celo. Hudson me odia tanto que seguro no me ayudará. Si no me quiere, ¿por qué aceptó casarse conmigo? 2. No cené y me quedé en el cuarto llorando a escondidas. Nas, estoy muy triste. Hudson fue muy cruel conmigo. ¿Cómo puede ser así? Afuera se hace el esposo perfecto, pero conmigo es tan frío. Yo soy graduado de una universidad de prestigio, un omega mimado desde pequeño, bonita y con buen cuerpo, ¿por qué no me quiere? Nas se enojó, ¿Hudson realmente te trata así? Es un hipócrita y un villano. Mason, no te preocupes. Si él no te quiere, yo sí, soy el que más te quiere en todo el mundo. Nas y yo crecimos juntos, también es omega, somos muy cercanos. Le mandé un beso a la distancia por el teléfono. Nas, yo también te quiero mucho. Golpearon la puerta 2 veces. Me volteé y vi a Hudson parado en la entrada. ¿Un CEO tan serio haría algo tan tonto como espiar? ¿Qué pasa? Vine a recoger algo. Hudson miró rápido el cuarto. Cuando me vio, se sonrojó y giró la cara rápido. Seguí su mirada y vi cómo estaba yo. Maldita sea. Estaba tirado en la cama sin arreglar, con una camiseta blanca que se había subido hasta la cintura.
Llevaba unos pantalones cortos anchos hasta mitad del muslo. Aunque estamos casados, me sentí incómodo de repente. Hudson fue al armario, tomó algo al azar y se fue rápido. Me enterré la cara en la sábana, avergonzado. Hace calor, duermo con poca ropa por la noche. Nunca pensé que Hudson entraría justo en ese momento. ¿Ahora me odiará más? Entonces, otra vez vi una serie de mensajes en pantalla. Bu bebé, no le sigas dando premios, que te va a dejar los ojos vidriosos, cuidado. ¿No ven que al viejo ya se le pusieron rojos los ojos? Con una dulce omega como tú, Hudson explotaría, ¿verdad? Quiero ver la reacción de Hudson justo ahora. Estas palabras aparecían de la nada y las leí con curiosidad. Era pleno día y estos mensajes eran más atrevidos que los mensajes cifrados que Nas me envía. Me puse roja de la cara. 3. Unos minutos después, Hudson me llamó desde la puerta. Mason, ven a cenar algo. Con curiosidad, me puse la ropa y salí. Vi a la señora Aria salir de la cocina con un tazón de gachas. El señor notó que no habías comido, tal vez por el calor no tenías apetito, así que me pidió preparar una gachas de mariscos en cazuela para ti. ¿Quieres probar? Si no te gusta, puedo preparar otra cosa. ¿Cómo supo Hudson que me gustaba esa gachas de mariscos? Gracias, señora Aria, me encanta. Un danmaku apareció flotando. Hudson, ¿no viste que tu esposa casi se desespera mientras comía? Sin su esposa, ni la comida sabe bien, come a medias y corre a Google a buscar, ¿qué hacer si mi esposa deja de cenar de repente? Inconscientemente miré hacia el sofá, donde estaba Hudson. De repente, nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos tenían una ternura protectora que no pudo ocultar a tiempo. Hudson apartó la mirada, fingiendo calma, y siguió mirando el móvil. Danmaku, versión atrapado mirando a su esposa mientras come, con mucho cariño, jaja. Mason es tan adorable hasta cuando come, formemos un grupo para secuestrarlo. No hay cura para los que amamos a los alfes tiernos. Lo llamo el ninja número 1 del mundo, con una esposa tan hermosa al lado, y solo se atreve a mirarla en secreto. Al leer eso, me atraganté un poco. Admito que soy bonita. Pero, ¿qué le pasa a Hudson? ¿No me odia? Antes, ni siquiera miró el dibujo que le hice con mis propias manos. Tampoco he entrado a su habitación secundaria. Él no lo permite. A la mañana siguiente, Hudson me llamó por teléfono. Había dejado un documento importante en casa. ¿Puedes llevarlo a la oficina? Si no tienes tiempo, le pediré a la secretaria que lo lleve. Claro, hoy justo no tengo nada que hacer. Gracias por la molestia. No hay problema. Aunque estamos casados, Hudson sigue siendo tan formal conmigo. Su tono frío y distante me hace sentir que no somos marido y mujer, sino jefe y subordinado. Al entrar a la oficina de Hudson, muchas miradas curiosas se posaron en mí. Su secretaria me esperaba en la entrada. Hola, este es un documento que Hudson me pidió entregar. Pensé en entregarlo y marcharme. Pero la secretaria no lo tomó, sino que me pidió llevarlo a la oficina de Hudson. Este documento es importante, no tengo permiso para recibirlo. Bueno. Me quedé junto a la secretaria esperando el ascensor. Su respeto hacia mí hizo que varios empleados adivinaran quién era yo. Finalmente vemos a la hermosa esposa, realmente preciosa, un omega tan dulce y suave. Antes de verla, pensé que exageraban, ocultándola, pero ahora solo deseo ser Hudson, porque yo sería mucho más exagerado. Con una esposa omega así, ni saldría de casa. La regla de las 7 en punto de Hudson es demasiado conservadora. Les saludé amablemente. Entré al ascensor entre sus leves susurros. De sus conversaciones capté un dato exacto. Se dice que Hudson tuvo un amor platónico, pero por la baja compatibilidad de feromonas tuvieron que separarse. ¿Un hombre tan frío como Hudson también podría enamorarse de alguien más? Nuestro matrimonio fue en gran parte por la alta compatibilidad de feromonas. Si luego encuentra un omega con mejor compatibilidad,
¿me abandonará? 4. La oficina de Hudson está en el piso 32, cuando llegué él seguía en reunión. La secretaria me dejó y se fue. Mientras esperaba solo en la oficina, vi un dibujo que le hice antes, la imagen de una flor de cerezo en primavera. Pensé que Hudson lo habría tirado. Pero estaba colgado en la oficina, en el lugar más visible, en una pared blanca donde solo esa obra estaba. Sentado en el escritorio, bastaba levantar la cabeza para verlo. En su escritorio también había una foto nuestra juntos. En la foto yo tenía apenas 20 años, y Hudson también lucía joven. Los dos sonreíamos tímidamente a la cámara. No recuerdo cuándo tomamos esa foto. Pasó un Danmaku. Photoshop, jaja. Hudson pidió que se arreglara, la ve todos los días y no se cansa de mirarla. Ay, Hudson guarda todo en secreto, lleva 10 años enamorado sin confesar, y ahora que está casado oficialmente, ni siquiera se atreve a tomar la mano de su esposa. ¿Cuándo te darás cuenta, bebé? Él te ha querido desde hace 10 años. Ahora lo entiendo. No todo amor es apasionado y brillante, algunos se guardan en el corazón, con miedo a avanzar. En unos minutos, Hudson llegó apresuradamente. Tal vez demasiado apurado, su respiración era inestable. Mason, ¿no esperaste mucho? Gracias por venir. La secretaria gritó detrás, ¿Hudson aún no terminó la reunión? Hudson respondió con voz grave, por hoy terminamos aquí. Se dio la vuelta y cerró la puerta de la oficina. Solo quedamos nosotros dos y ese documento importante. No pude evitar preguntarle, Hudson, ¿qué pasa con este dibujo? Él me miró incómodo, nada, me gustó y lo colgué aquí. Seguí insistiendo, ¿y la foto? La foto la editaron Owen y los demás, no le prestes atención. Si no te gusta, la tiro en un rato. Pobre Owen, es el amigo que ha estado con Hudson más tiempo. Ahora le echan la culpa a él. Vi su cara mientras decía esas mentiras descaradas y no pude evitar reír. ¿Me mandarías una copia? También la quiero. Los ojos de Hudson brillaron al instante. En realidad, él quería una foto auténtica con nosotros dos. 5. De repente apareció un comentario en Danmaku. ¿Por fin llega la escena de oficina que tanto esperaba? El efecto del parche para suprimir feromonas del omega falla, el alfa pierde el control, y empiezan a pasar cosas. Hoy tenemos a la dulce secretaria omega y al serio y reservado CEO alfa. Después de leer eso, recordé que al ir a entregar el documento a Hudson olvidé cambiar mi parche para suprimir feromonas. De inmediato se me ocurrió una idea. Le miré con cara de pena al alto alfa frente a mí. Mi alfa. Hudson, hoy salí tan rápido que olvidé cambiar el parche para suprimir feromonas. Ahora me duele un poco el brazo y no puedo moverlo bien, ¿me ayudarías a ponértelo? Hudson me miró incrédulo. ¿Tú, quieres que yo te ayude? Su voz tenía un tono cauteloso y sorprendido. Yo respondí. Eres mi esposo, ¿por qué no? Esto es algo que deberías haber hecho tú, si no lo digo, ni siquiera lo intentarías. Está bien, la próxima vez seré más proactiva. El alfa siempre calmado tragó saliva. Al ver la ligera inflamación y el enrojecimiento en mis glándulas del cuello, su mirada se volvió urgente y ansiosa. Su nariz olía intensamente a jazmín dulce. Hudson quería morderme con fuerza y poseer completamente a su omega. No sé qué me pasó, pero le advertí. Con cuidado, que me duele un poco. Hudson respondió con voz ronca. Claro. Sentí un ligero temblor cuando sus dedos cálidos tocaron mis glándulas. Después, Hudson parecía más incómodo que yo. Tenía un sudor fino en la palma y la frente, y sus orejas estaban completamente rojas. Tal como decían los comentarios, él estaba conteniéndose mucho. Antes de irse, le di un beso rápido en la mejilla. Antes de que reaccionara, ya estaba en la puerta de la oficina. Gracias, esposo. Me voy. Recuerda estar en casa antes de las 7. Te espero en casa. Está bien.
Los comentarios en Danmaku explotaron. ¿Quién lo entiende? El alfa ya está completamente obsesionado con que le digan esposo. Quiero que mi omega me llame esposo así también. Amor de bebé, tu esposo de otro mundo siempre se queda en casa por ti. 6. Hudson antes era un adicto al trabajo, pero estos días lo que más espera es llegar a casa después del trabajo. Aunque tenga eventos, siempre respeta la regla de las 7. Mason, ya llegué. Hudson me abrazó apenas nos vimos. Oloría un poco a alcohol, pero estaba despierto. Lo ayudé a la habitación de invitados para que durmiera. Aunque sé que Hudson me quiere, antes de que lo diga oficialmente, tengo mis dudas. ¿Y si esos comentarios en Danmaku son mentira? Abrí la puerta del cuarto y vi su camisa a cuadros verde claro sobre la cama. Al lado, un cojín de corderito familiar. He escuchado que los alfa en fase sensible coleccionan la ropa y objetos de su omega para hacer su nido. Durante este mes de casados, Hudson ha actuado muy normal. Según la tía, su fase sensible ya pasó. Quizá ni me necesite. Esa ropa quizá no es mía. Me di la vuelta rápidamente, fingiendo no haber visto nada. Si no lo veo, no me duele ni me entristece. Pero el rostro de Hudson se puso rojo, desde el cuello hasta detrás de las orejas. Se acercó a mí. Esposa. Mason, lo siento. Te lo confieso yo mismo, estaba muy mal, no pude evitarlo, y para no asustarte, tomé una de tus camisas que no usabas. ¿Esa camisa era mía? Los comentarios en Danmaku decían. ¿No es la camisa de hace 2 años del Omega? ¡Qué obsesivo el alfa! Esa camisa ya debe estar muy usada. Hudson solo sabe lo que ha hecho con ella en las noches oscuras, abrazando esa camisa llena de tu olor. Al leer esto, recordé que tengo una camisa así. La compré con Nas en el centro comercial, casi no la usé y la tiré, pero no sabía que Hudson la había tomado. Pero hace 2 años no lo conocía. ¿Cómo logró obtener mi ropa sin que nadie se diera cuenta? Ahora que sé que Hudson me quiere, no puedo esperar más. Lo miré fijamente y le pregunté. Hudson, quiero la verdad. ¿Me quieres? Su ex, Blanca Luna, es cosa del pasado, no me importa. Solo quiero que me quiera ahora. Te quiero, contestó sin dudar. Luego negó con la cabeza. No, te amo. Mason, te amo. Lo dijo con tanto énfasis que fue casi un grito. Después, miró mi expresión con cuidado. Antes no me daba cuenta, pero su mirada siempre estaba llena de amor y adoración. Lo miré a los ojos, absorbiendo todo ese amor. ¿Cómo conseguiste la camisa? Fue casualidad. Pasaba por tu casa, un viento la tiró justo sobre mi cabeza. ¿Cómo supiste que era tuya? Yo ni siquiera lo recordaba. Tenía tanta ropa que olvidé esa camisa que casi no usaba. Hudson parpadeó y bajó la voz. Porque tenía tu olor de feromonas. Mis feromonas huelen a jazmín blanco. Que la camisa tenga algo de ese aroma es normal. No esperaba que este hombre, que parece tan recto, fuera en realidad un poco obsesivo. Que olfateara mi ropa en secreto. Pero me gusta. 7. Entonces, ¿por qué antes eras tan frío conmigo? Si me querías, ¿por qué me alejabas una y otra vez? Si no fuera por los comentarios en Danmaku, nunca habría sabido que me quería. Pensaba que me odiaba. Hudson iba a responder, pero justo sonó el teléfono de Nas. Tuve que contestar y dejar a Hudson esperando. Nas, ¿qué pasa? Su voz sonaba llorosa. Mason, tu hermano no es humano. Son las 9 de la noche y todavía no ha llegado a casa. No responde mensajes ni llamadas, seguro está de fiesta en algún sitio y no quiere que lo encuentre. Lo calmé. No te preocupes, le enviaré un mensaje. La relación entre Nas y mi hermano mayor, Beston, es complicada. Nas lo persiguió por mucho tiempo y por fin están juntos, pero Nas es muy inseguro y controlador. Siempre teme que un omega de fuera engañe a Beston,
quien antes era bastante fiestero. Ya le he aconsejado muchas veces, pero no sirve. Saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a Beston. Hermano, ¿dónde estás? Nas dice que no puede contactarte, y me está llamando a mí. Beston respondió rápido. En la puerta de casa. Llevando 2 horas esperando. No puedo involucrarme mucho en lo de ellos. Acababa de dejar el teléfono cuando vi a un perro con ojos tristes a mi lado. Hudson, ¿qué te pasa? 8. Hudson me miró con tristeza, y en sus ojos se leía claramente una queja silenciosa. Mason, nunca me has dicho cosas tan íntimas. Sé que en tu corazón hay otra persona, lo sé. He intentado no molestarte, pero ¿podrías dejarme un espacio? Solo quiero estar a tu lado, bajo cualquier nombre, aunque no me llames esposo, está bien. Esa noche él debió escuchar parte de mi conversación con Nas. Pero solo una parte. Especialmente la frase, Nas, yo también te amo. Los comentarios en pantalla decían. Hudson por fin reaccionó, pero qué humilde es, sniff sniff. ¿Se habrá confundido? Eso era solo el dulce cariño de mi Omega. ¿Hudson estaba celoso? No sabía si reír o llorar. Sus ojos estaban rojos y se veía muy vulnerable. No pude evitar acariciar su cabello. Él es mi amigo, mi mejor amigo de toda la vida, por supuesto que somos cercanos. Primero, es Omega, y segundo, está con mi hermano mayor. ¿Ahora entiendes por qué antes fuiste tan frío conmigo? Hudson, ya un poco tomado, empezó a hablar sin parar. Respondió a mis preguntas. Me alejaba de ti porque tenía miedo de asustarte. Te quería demasiado y no podía controlarme. Todos tienen esposa que los controla, pero yo no. Ellos presumen que sus esposas los llaman para que vuelvan a casa, yo no tengo eso. Soy un alfa pobre y sin amor. Pensaba que no querías casarte conmigo. ¿Cómo alguien tan increíble como tú podría fijarse en mí? Los comentarios decían. La inseguridad es el mejor dote de un hombre. Hudson, ¿sabías que las lágrimas emocionan a la esposa? Llora un poco más, que la esposa va a llorar también. Sospecho que están armando algo, pero no tengo pruebas. Hudson era el hombre más guapo que había visto. Sus ojos brillaban con lágrimas y amor, mirándome con ternura. Me sentí como acariciada por plumas suaves. Hudson, ¿no te he dicho que yo también te quiero? Acepté casarme contigo porque te amo, quiero estar cerca de ti porque te amo, y hasta pedirte que me pegues la pegatina para suprimir feromonas es porque te amo. Llamarte esposo también es porque te amo. 9. En cuanto terminé, sus labios calientes me besaron. Hudson fue suave pero dominante, imposible de resistir. Nuestros labios se entrelazaron con fuerza. Mi mente se nublaba y los latidos de nuestros corazones retumbaban en mis oídos. Cariño, me encantas. Su voz profunda me llegó al alma. No pude evitar responder. Yo también. De repente se abrió la puerta con un chirrido. Señor, la sopa para la resaca está lista. Ah, perdón, señor, me voy enseguida, no vi nada. La tía Aria gritó y cerró la puerta rápido. Miré a Hudson, claramente excitado, y levanté una ceja. ¿Seguimos? Era nuestro primer beso. Hudson tragó saliva, sus ojos mostraban aún más deseo. Cariño, si seguimos, ya seremos verdaderamente esposos. No llegamos al final. Cada uno fue a un baño diferente. Los comentarios decían. ¿Que no pueden ver nuestros miembros VIP? Pum 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 pum. ¿Continúan, por favor? Les doy 100 monedas. Qué bueno, es un drama en la habitación oscura, no hay salvación para nosotros. Finalmente, Hudson abrazó su almohada y se fue al dormitorio principal. Al día siguiente, Nas me invitó a comer mariscos en un restaurante nuevo. Cuando nos vimos, supe que había discutido con Beston otra vez. Nas se quejó por horas. Los alfas son todos iguales, una vez enojados te olvidan.
Antes me mimaban, ahora ni en la cama me quieren. Mason, no habrás caído en las trampas de ese falso, ¿verdad? Negué con la cabeza. Por supuesto que no. Aunque casi todo está hecho, falta solo el último paso. Cuando bajó la cabeza, vi marcas rojas en su cuello. Señalé. ¿Esas marcas son de picaduras de mosquito? Nas suspiró dramáticamente. Es una larga historia. Pero sí, fue un mosquito súper guapo de 1,85 metros. Reí y dije. Ese sí que es fuerte. Nos sonreímos. Claro que entendía. Un fanático de la belleza, capaz de todo por Beston. Nas bebió un sorbo de jugo de sandía y dijo. Planeo desaparecer 3 días sin avisar para que él sepa lo que es no poder contactarme. ¿Crees que exagero? ¿Me odiará después? Antes de que respondiera, cambió de idea. Mejor 2 días. No, mejor 1. Sonreí resignada. Está bien, apoyo lo que decidas. El Omega frente a mí abrió su móvil mostrando fotos. Vamos a la playa, ya reservé un hotel genial. Dicen que hay un cantante callejero súper guapo, es famoso en internet. Vendrás conmigo, ¿verdad? Claro que sí. 10. Esa noche me quedé en la habitación con vista al mar con Nas. Recibí un mensaje de Beston preguntando dónde estaba Nas. Esos dos son una pareja perfecta. Le envié la ubicación. Solo el pobre Hudson llegó a casa puntual a las 7 y se encontró sin esposa. Lo había secuestrado quien antes despertaba sus celos locos. Le mandé un mensaje para consolarlo. Cariño, espérame. Volveré en un par de días, ahora estoy con Nas disfrutando un poco. Hudson respondió con un emoji llorando. Está bien. ¿Qué es un hogar sin ti? No pude dormir en toda la noche. Fue la primera vez que durmió en el dormitorio principal después de mucho tiempo, emocionado, pero sin poder tocarme. Se levantó varias veces a escondidas al baño. Pero hoy no tenía nada, solo la cama fría y su esposa desaparecida. Mason, ¿a quién le envías mensajes? Nas volvió con un coco y me lo pasó. A Hudson. Ese falso no merece atención. Vale. Media hora después llegó Beston. Mason, Nas. Mirando al alfa maduro y alto, respondí. Hermano. Beston fue adoptado por mis padres. Cuando él tenía 10 años, mi madre me tuvo, un hijo que llegó tarde y fue muy amado. Pero también trataron a Beston muy bien, no lo descuidaron por ser adoptado. Además, él manejará las propiedades familiares en el futuro. Yo solo quería ser alguien despreocupado, pintar y comer dulces. 11. Dejé el lugar para que ellos estuvieran a solas y me alejé un poco a pasear. Quería ver qué tan guapo era ese cantante ambulante del que Nas había hablado. Al cruzar una esquina, de repente 2 alfas bloquearon mi camino. Llevaban chaquetas de mezclilla rotas y tenían tatuajes verdes en el brazo. Se veían tímidos, pero muy feos. ¿De dónde salió esta Omega tan linda, sola por aquí? Dijo uno. El hermano te acompaña, ¿no? Añadió el otro. Y ni siquiera estás marcada, hermanos, esta noche será nuestra suerte. Nunca me había encontrado en una situación así, frunciendo el ceño, grité. Lárguense. Les aconsejo que se vayan rápido, mi amigo está por llegar, respondió uno con una sonrisa maliciosa. Perfecto, ¿tu amigo también es Omega? Contestó el otro. Acabamos de ver cómo él anda disfrutando la vida, no tiene tiempo para ti. Parecía que me habían estado siguiendo hasta aquí. Por fuera fingí estar tranquila, pero por dentro estaba aterrada. Silenciosamente marqué el teléfono de ambos para pedir ayuda. Calculé que si peleaban, mi posibilidad de ganar era solo del 20%. En los comentarios aparecieron mensajes como: aparta tus manos sucias, no toques a nuestra dulce Omega. Hudson ya viene en camino, aguanta hasta que llegue. 2 alfas desagradables, sáquenlos ya.
Después de leer eso, me sentí un poco más segura. Díganme, ¿qué quieren para dejarme ir? ¿Dinero? Puedo pagar lo que sea. El alfa me miró con ojos pegajosos y repugnantes. ¿Acaso parecemos necesitar dinero? El aire se llenó de un olor metálico y corrosivo que se acercaba fuerte. Soltaron feromonas. Quise correr, pero mi cuerpo se calentó y me quedé débil. ¡Qué asco!, susurré. Las feromonas desagradables me abrumaban, mi mente se nublaba, y cada célula de mi cuerpo gritaba incomodidad. Si seguía así, seguro entraría en celo inducido por alfa. El alfa alto se acercó, pero justo cuando iba a tocarme, alguien le dio una patada en el estómago y lo tiró hacia atrás. Mason, ¿estás bien? Era Hudson. Al escuchar su voz, me relajé y me apoyé en sus brazos. Hudson, por fin llegaste. Al saber dónde estábamos, Hudson vino rápido para sorprenderme. Menos mal que llegó. 12. Debido a la influencia de las feromonas alfa, entré en celo antes de tiempo. Hudson me llevó al hotel más cercano. Mason, aguanta, ya mandé a traer el inhibidor. Me aferré a Hudson, mi mente casi derretida por el calor, deseando más. Hudson. Eres mi pareja legítima. Me siento mal, te necesito. Hudson liberó feromonas tranquilizadoras y me ayudó un poco, pero seguía incómoda. Márcame, Hudson. Hudson tensó el cuerpo y controló su fuerza. Mason, no tengas miedo, no te haré daño. Seré cuidadoso, ¿vale? Si algo te molesta, dime. 3 días después. La habitación olía intensamente a gardenia dulce mezclada con ámbar. El terrible celo finalmente pasó, y dormí tranquila en los brazos de Hudson. Él acariciaba mi rostro con los dedos, satisfecho. Después de 10 años, finalmente tenía a este Omega completamente suyo. De pies a cabeza llevaba su aroma. Eso le daba una felicidad enorme. No se sentía cansado, estaba muy emocionado, listo para seguir luchando otros 3 días si hacía falta. Solo temía que yo no pudiera soportarlo. Los comentarios ya estaban llenos de contenido para adultos y el chat se había cerrado. 13. Después de eso, Nash seguía sintiéndose culpable. Mason, perdóname, fue culpa mía que casi te lastimas. Lo tranquilicé. No te culpes, estoy bien, ¿ves? Si alguien tiene la culpa son esos 2 alfas, ellos deberían disculparse conmigo. En nuestra sociedad, los omegas están protegidos por la ley, y agredir a uno es un delito grave. Aunque fue solo un intento, esos 2 alfas fueron arrestados y enfrentarán las consecuencias legales. Nash tenía los ojos rojos. Si no te hubiera insistido para ir y si Beston no se hubiera ido, esto no habría pasado. Fue un accidente, no culpa de Nash ni de Beston, nunca quise culparlos. Luego me guiñó un ojo con picardía. Como compensación, te envié un gran regalo que debería llegar mañana. ¿Qué es? Sentí un mal presentimiento. Nash se mostró misterioso y no quiso decir más. Lo sabrás mañana. Olvidé ese asunto y al día siguiente fui directo al estudio. Abrí un pequeño estudio de pintura y me volví una jefa relajada. El regalo de Nash llegó a casa y Hudson lo recibió. Por la noche, al llegar, vi una caja de paquete muy llamativa y mi cara se puso roja hasta las orejas. Solo con leer el título supe que había dentro, cosas muy subidas de tono. Intenté ocultar la caja con mi cuerpo. Ah, esto es. Nash se equivocó de dirección. Se la devolveré mañana. Hudson me miró con una sonrisa confiada. Ah, ¿sí? ¿Quieres probar esta noche? Me quedé congelada y pregunté seca. ¿Probar qué? Hudson sonrió con un leve arco en los labios. No vamos a desperdiciar sus buenas intenciones. En los comentarios decían. Jiji, ¿qué harán estos dos? Es difícil de adivinar. Informe, estamos en la famosa habitación negra. Desde que se abrió, Hudson no quiere despegarse ni un minuto de su esposa.
Ojalá se queden ahí siempre. Si siguen así, el bebé podrá gatear el próximo año. Regalo, 24 cajas. Estoy de acuerdo con el comentario anterior. Maldito Nas. 14. Cuando Owen me llamó, yo estaba dibujando en el balcón. Cuñada, ven rápido, a Hudson le pasó algo. Dejé el pincel y fui directo a la empresa de Hudson. Él estaba en una reunión, pero de repente perdió el control de su feromona. Entró en un estado de agitación extrema, y solo podía calmarse con la mía. Cuando logramos controlarlo, no pude evitar preguntarle a Owen. ¿Cómo es que Hudson perdió el control de esa manera? Nunca había pasado antes. Hudson estaba desmayado en la sala de descanso de la oficina. Owen dudaba y no quería contarme. Pregúntale cuando despierte. Fruncí el ceño. Estoy casada con él, ¿crees que me va a contar todo? Soy su pareja legal, tengo derecho a saber y solo entendiendo todo puedo ayudarlo mejor. Finalmente Owen cedió. Porque se hizo una cirugía para cambiar una glándula. Hudson se operó para reemplazar una glándula, para que su feromona se ajustara mejor a la mía. Al escucharlo, sentí una mezcla de emociones difíciles de explicar. ¿Cuántas cosas más me estará ocultando Hudson? 15. Cuando Hudson despertó, me vio con cara preocupada y se sintió incómodo. Owen, ¿qué te pasa? ¿Otra vez hiciste enojar a tu cuñada? Owen se rió nervioso. Hudson, te juro que no dije nada. Cuando Owen se fue, solo quedamos Hudson y yo en la oficina. Recordé los rumores sobre su amor imposible que escuché en la empresa, y tuve una idea. Hudson, dicen que tienes una persona especial que amas mucho, ¿es verdad? Que se separaron porque sus feromonas no coinciden. ¿Esa persona soy yo? Hudson explicó rápido. No es cierto. La única que he amado siempre eres tú, no hay otra. Si alguien fuera, eres tú. Sabes que te he gustado desde los 18 años. La primera vez que nos vimos fue en un parque fuera de la ciudad. Nas y yo fuimos a hacer un picnic. Las flores de cerezo estaban en su mejor momento. Monté mi caballete bajo un árbol y dibujé al azar. Justo pasó un chico frío bajo el cerezo. Lo dibujé de espaldas. Fue entonces cuando Hudson se enamoró de mí a primera vista, y empezó su amor secreto de 10 años. Pero yo nunca lo reconocí. Mientras hablaba con Nas sobre mi futura pareja. Claro que quiero un alfa con feromonas compatibles y que me ame mucho. Hudson se hizo la prueba para medir nuestra compatibilidad y vio que era muy baja. Por eso se hizo esa operación peligrosa, solo para mejorar la coincidencia conmigo. Esa persona. Hudson, ¿eres tonto? Te quiero porque eres tú, no porque tengamos feromonas compatibles o no. Por ti, estoy dispuesto a todo, esto es lo mejor que podía pasar. Mientras decía esto, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Caían sobre la mano de Hudson, cálidas y húmedas. Él me abrazó suavemente. Mason, esposa, te amo, por ti haría cualquier cosa. Tonto. 16. Después, Nas y Beston tuvieron un hijo adorable. Frecuentemente lo llevaban para presumírmelo. Hudson fingía indiferencia, pero en realidad estaba muy celoso. Por la noche se colaba en mi cama. Esposa, deberíamos tener un hijo también, me muero de envidia de los niños de mi hermano mayor. Ojalá sea un omega lindo como tú. De acuerdo. Un año después. David. Por favor, deja de llorar, papá quiere dormir, mañana trabajo para ganarte la leche, ¿sí? Va. El llanto del bebé se hizo más fuerte. Hudson estaba agotado. Cuando David creció un poco y empezó a caminar, se volvió muy apegado a mí. Papá. Papá. Hudson se molestó. Vete. Esta es mi esposa, no puedes pelear por él. David es como una versión mini de Hudson, alfa, con la misma apariencia y personalidad. Con sus manitas gorditas en la cintura.
No me voy, quiero a papá. Cuando creció más, David iba casi todos los días a casa de Nas. El hijo de Nas y mi hermano se llama Ryan. Ryan es beta, según las pruebas. Pero desde pequeño siempre fue un chico genial, le encanta bailar y vestir ropa con estilo frío y moderno. Los niños de su edad lo siguen a todas partes, especialmente David. David siempre con su pantalón rosa con tirantes, jadeando mientras corre tras Ryan. Ryan, espera. Ryan. Viéndolos correr lejos, Hudson y yo nos miramos y sonreímos. Así termina nuestra historia.